Seguimos con Claudio Fermín. Claudio, fíjate, una vez dicho lo que señala sobre el G4 y el gobierno y la responsabilidad. Se hizo un acuerdo en la Casa Amarilla, liberación de presos, elección del CNE, el gobierno regresó a la Asamblea y cambio por petróleo y otras propuestas que están allí. Sin embargo, lo de los presos políticos va más lento, eso va con un cuentagotas. Todavía lo del CNE no se le ve el queso a la tostada, no sabemos si ahí se va a elegir o no, porque el G4 es la mayoría en la Asamblea, tiene el control absoluto. Y luego el G4 es indudable que es el factor más masivo y mayoritario de la oposición. Sin embargo, en el acuerdo de la Casa Blanca no está el G4. Timoteo dijo aquí, pero la idea es incluirlo, también lo dijo Felipe Mujica, la idea es que es un acuerdo, que eso abra juego. ¿Cómo va eso? Tengo entendido que Stalin y Fernando Martínez Mótola y Blay van a viajar buscando que el gobierno se reincorpore otra vez al mecanismo de la mesa, la de Oslo. Tengo entendido que la Cava también está ahorita en Bruselas y está reuniéndose con otros factores. Siguen las conversaciones. ¿Qué perspectivas tiene eso? Mire, lo primero que yo celebro, Kiko, de este acuerdo o de esta Mesa Nacional de Diálogo es que no se haya cancelado el diálogo. Porque yo todavía recuerdo que algunos voceros muy importantes que estuvieron sentados en Barbados y que estuvieron sentados en Oslo declararon... Stalin González, que lo declaró. Sí, pero algunos de ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, la declaración de Guaidó, cuando se refirió en unos términos muy conclusivos y dijo, aquí ya no hay más nada que dialogar. El diálogo se acabó. Entonces, yo creo que el hecho de haber retomado una vía civilizada, de verse la cara, grupos que están en desacuerdo, pero que están conscientes que el país es un hervidero. En nuestro país hay hambre, en nuestro país hay apagones, en nuestro país no hay electricidad, no hay gas, hay conflictos muy serios. Entonces, si uno toma conciencia del país en el que estamos conviviendo, yo creo que todo esfuerzo de desprendimiento, de bajarle la temperatura a los conflictos es positivo. Así que lo primero de esta mesa que yo observo como positivo y como auspicioso es que es un llamado a la distensión, es un llamado a comprender que mientras sigan estos lenguajes de confrontación absoluta, donde parecieran más bien que están hablando para sus propios seguidores más entusiastas o más fanatizados, mientras esto siga, va a ser difícil para el país encontrar una salida. Yo a veces me hago una pregunta. Supongamos que dentro de un mes, 6 meses, un año, elegimos un presidente distinto de Maduro, un presidente que venga de la oposición. Cualquiera que sea, hay para todos los gustos, ¿verdad? Henry Ramos, Leopoldo López, María Corina, Julio Bor, hay para todos los gustos. Ahora, yo me pregunto, ¿será posible que ese nuevo presidente, bajo esta hipótesis de que viniere una elección presidencial, podrá resolver algún problema bajo este clima de confrontación? De conflicto. Entonces, lo primero, lo más relevante desde mi lectura de esta nueva mesa es que es un llamado de atención a que el diálogo no debe abandonarse. Porque, ¿qué es el diálogo? El diálogo no es una fiesta de cumpleaños, ni es un bautizo. El diálogo es un escenario donde hay unos que están del lado de la demanda, del reclamo, y hay otros que están del lado de la oferta, que tienen el poder. Es una manera de continuar reclamando reivindicaciones. En este caso, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la representación proporcional, la liberación de presos políticos, la adopción de medidas económicas de emergencia, que por cierto, estas medidas económicas de emergencia son un nuevo tópico que no estaban incluidos en los diálogos anteriores. Y luego este diálogo también hace un exhorto a que se incorporen otros referentes políticos del país. Mire, el mejor premio para esta mesa nacional, o para quienes han auspiciado esta continuación del diálogo con otros procedimientos, el mejor premio sería que los diputados nuestros en la Asamblea Nacional, por los que votamos un gentío, unos votamos por la tarjeta de la manito, como fue el caso mío, otros votaron por la tarjeta del PCV, bueno, todos esos que le dimos un mandato a los diputados, la mejor mesa nacional sería que los diputados cumplieran con su tarea y nos dieran a los venezolanos un nuevo Consejo Nacional Electoral. La pelota Eso está es una ahí. responsabilidad Claro. de los diputados ahora, La pelota no de la está ahí. mesa. ¿Qué posibilidades tiene la Asamblea de resolver lo que Oslo y los esfuerzos del Vaticano? Todas, porque eso Pero ahí está el G4 que tiene una postura de cese a la transición, el mantra. Yo hago un llamado. El TIAR. Mire, hay que ver lo que le costó a cada uno de esos diputados que están allí, de diferentes partidos, lo que le ha costado durante toda su vida su liderazgo,
porque esas son gente que han trabajado de lunes a domingo durante años y años de diferentes corrientes políticas. Ahora tienen en sus manos la posibilidad de darnos a ti y a mí y a millones de personas que nos están viendo un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y todos sabemos que eso es necesario dentro de una política para devolverle la confianza al voto. Yo he ido siempre a votar. Yo he protestado el abstencionismo como inútil, pero comprendo que es una reacción contra un sistema que genera desconfianza. Entonces, cambiar ese Consejo Nacional Electoral es clave. Está ahora en manos de los diputados. Y esos diputados tienen esa tarea. Pero cuando uno observa algunas sesiones, estas primeras sesiones, vamos a llamarlas de calentamiento, después de la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y de sus aliados, estas primeras sesiones dejan mucho que desear, porque son sesiones en las que el uno le dice al otro que es un tal por cual y el otro le recuerda que Entonces, estamos avanzando poco. Eso no es un buen ejemplo. Y yo sé que esa es una crónica y es un discurso que tiene muchos seguidores, porque es el planteamiento siempre del bueno contra el malo, pero esa no es la función. Pero fíjate, en el bueno contra el malo, a ti te ponen del lado de los colaboracionistas, traidores, vendepatria, que le entregaron al gobierno su alma. Bueno, Franklin Bingo, hay un video terrible donde te dice unas cosas. Total, te ponen allí. Y tú, en cambio, andas con Juan Barreto al lado. Si hay alguien muy poco querido en la oposición clásica, es Juan Barreto. Y tú, he visto que te estás moviendo hacia los sectores populares. ¿A qué se debe todo esto? ¿Eres tú de verdad colaboracionista, entregado? Yo sé que me vas a decir que no. Mira, ¿Cómo ves eso? Mira, Kiko, a mí me llama mucho, yo te decía en el corte, antes de que regresáramos a este segundo segmento, que una de las cosas que más me llama la atención en este proceso de desentendimiento, que hago votos porque lo resolvamos los venezolanos, en todo cuanto podamos, quizás no de manera perfecta, pero que nos acerquemos los venezolanos. Yo te decía que hay gentes que están jugando a agravar la crisis, no a resolverla, sino a agravarla. Y a mí me duele mucho personalmente, porque creo que eso es un ingrediente de frustración, que quienes están del lado de la democracia o quienes se presentan como demócratas se disgusten porque haya otros que tienen opiniones distintas. Hay quienes defienden la libertad, pero consideran que opinar distinto de ellos es un acto de corrupción. Es decir, la única manera de ser honestos en política para algunos que se han convertido en jueces y partes es pensar como ellos. Yo me acuerdo mucho, yo estuve en desacuerdo, en completo desacuerdo con el paro petrolero. Me parecía que era una acción, como creo que lo fue, que le hizo daño a Venezuela. Eso no significa que yo estuviese de acuerdo en la manera como el presidente Chávez votó a 20.000 profesionales de PDVSA. Me pareció un espanto aquello. Pero yo creo que el paro petrolero fue suicida. Ahora, yo recuerdo las cosas que se decían de mí porque estuve en desacuerdo con el paro. Yo estuve en desacuerdo con estimular, como se estimuló, la confrontación entre oficiales de nuestras Fuerzas Armadas con lo de la Plaza Altamira. Los militares buenos contra los militares malos, que no solamente era una provocación en el seno de las Fuerzas Armadas, sino el mensaje era muy malo. El mensaje era decirle al ciudadano, mire, usted no se meta, eso no los van a resolver los militares. ¿Y de qué vale el voto y la democracia? ¿Y qué cosas no se dijeron de mí porque no iba a la Plaza Altamira? Yo estuve en desacuerdo con el Carmonazo, como estuve en desacuerdo con la abstención. Me parece que eso es quitarle a los ciudadanos la herramienta que tienen. Y así estaba en desacuerdo en muchas cosas. Ahora, ¿te imaginas lo que significa eso? Eso significa entonces ser también el centro de campañas sucias, porque hay simplemente un centro extraviado que cree que quien no opine como él es un hereje, quien no opine como él es un corrompido. O sea, me parece mucho al planteamiento aquel del partido único. Ajá. Mira, vamos al corte, pero obviamente tú con el lado extremista o radical de la oposición tú no coincides en nada. Eso me lo vas a aclarar cuando regresemos. Acuérdate que hay unos cortes. Ya estamos con ustedes en Kikos.